Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Hoy es martes. Nos han pedido distintos visitantes que pongamos en el portal la fecha de la emisión. Y bueno, lo vamos a hacer pronto. Estas cosas a ustedes les parecerán súper simples. Y a veces lo son, pero en otras oportunidades las cosas más elementales, cuando se arma una página, producen complicaciones. Pero viene. Y parto recordándoles a todos que si está más o menos la hora en que les sirve, este programa se transmite también en el canal de cable 31 de Manquehue Telefónica del Sur, canal 31. Y todos los lunes, de lunes a viernes, a las 8:30 de la noche. Así que si más o menos está en esa hora, usted lo puede ver ahí. Pero en todo caso, el programa está aquí en el portal, está en YouTube, usted lo podrá ver cuando quiera. Canal 31 para verlo en pantalla ancha. Y un saludo nuevamente a la gente del sur de nuestro país. Y antes de entrar en materia, una cosa un poco personal, si ustedes quieren, pero no tanto. Hay una organización que se llama Unión de Amigos de los Animales, que recogen, bueno, esas mascotas o esos animales que hay gente que los bota como si fueran ya un juguete inservible, y los botan así literalmente. Y los recogen, gatos, perros, y los llevan a un refugio que está en La Reina. Y por supuesto están permanentemente necesitando fondos. Es una obra realmente emocionante. Yo los invito a que se echen una miradita en el sitio de ellos, que es uaa.cl. UAA en mayúsculas, me imagino, .cl. Miren ahí a los animales que encontraron un lugar donde vivir y morir, llegado el caso, y vean si les tienta la idea, si les tinca la idea de ayudar a esta organización con, por ejemplo, comprando números por una rifa o cosas como esa, o ayudando a comprar alimentos, en fin. Unión de Amigos de los Animales, uaa.cl. Y la segunda cosa, quiero corregir algo que dije ayer, que cometí un error que no afecta al fondo del argumento, pero igual es un error. Dije que Peralino era el personaje del grupo que asaltó a los Luxinger, que había resultado herido. No es él, es otra persona. Peralino es uno de los miembros de ese grupo, o sea, también fue miembro y cómplice de un crimen, pero en este caso parece que tuvo problemas de conciencia y se convirtió en un hombre que informó a la policía de los hechos. Así es que, viéndolo de ese lado, el hombre podría merecer y exigir incluso un tratamiento distinto de las autoridades. Así que hago la corrección, pero el fondo del asunto, en el sentido de que en general el Estado chileno no se ha puesto a la altura de la situación, de la amenaza que significa un grupo armado que pretende autonomía, no simplemente más tierra, sino que territorio, que es otra cosa. Eso se mantiene. Así es que, hecha esa corrección, entro en materia. Y antes de entrar en materia, les quiero mostrar una cosa muy bonita. Miren, ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Esta caja. Ustedes no les puedo contar cómo es la textura, pero es una cosa muy especial. Entonces la voy a abrir. Todo esto exijo redoble de tambores. Voy a sacar esto. Y luego voy a sacar esto. Esto es como casi un trabajo. Y miren lo que les voy a mostrar. Este es un reloj Edox. Son una de las marcas más prestigiadas que existen en Suiza. Es un reloj suizo. Muy bonito, como ustedes pueden ver. Hay muchos otros modelos. Este es un modelo como elegante, como ese tipo de reloj que uno se pone cuando va a ir a la ópera, a una comida. Hay otros relojes de ese estilo más recio, como este que tengo puesto, que no es Edox, pero este tipo de relojes más así como de los submarinistas o los aviadores o qué sé yo. Estos relojes, los Edox, son de lo mejor desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la fabricación. Ojo, miren que hay muchos relojes en este momento en el mundo que se ofrecen a precio huevo y que se ven muy bonitos, pero que son una farsa, son una impostura. O sea, de repente aparecen con 50.000 agujitas que supuestamente marcan distintas cosas y ninguna funciona. Son de adorno nada más. Así es que esto es
lo que vale. Esta es la cosa de verdad. ¿Y dónde se obtienen? ¿Dónde están todos los modelos? ¿Dónde ustedes los pueden encontrar y adquirir? Bueno, se los voy a decir inmediatamente después que termine con esta labor francamente digna de la NASA de cerrar la caja, mal cerrada probablemente. Les voy a contar. Esto, ustedes pueden encontrar toda la variedad de relojes en un sitio que es muy simple, edoxchile.cl. edoxchile.cl. Ahí tenemos un reloj que no les va a fallar, que tiene la parte de arriba, la tapita, digamos, transparente al carbono, que no se raya. En fin, todas las ventajas de un reloj de primera. Les voy a ir mostrando más adelante otros modelos de reloj, incluso algunos me los voy a poner. Me voy a sacar este cacharro que tengo aquí, que debe costar como 50 centavos, y eso les quería contar. Y ahora entramos en materia. Hoy día, en este momento, mientras ustedes están viendo este programa, es probable que ya hayan algunos resultados. Para mí no, porque lo estoy grabando temprano, pero ustedes van a ver este programa en la tarde, en la noche, y ya se van a saber los resultados de la elección de un tercio de la Cámara Alta, de la Cámara Baja completa, de gobernadores, etcétera, en Estados Unidos, una elección que ha sido considerada por ellos como un verdadero plebiscito para que los americanos tengan la oportunidad, como dicen algunos articulistas, de elegir entre Trump y Obama, que entró a la pelea a apoyar a la gente de su bando, el demócrata, con mucha fuerza y haciendo críticas hacia la actual administración como nunca antes un expresidente había hecho respecto a los titulares en el poder. Es decir, la política norteamericana entró en un grado de ebullición impresionante que no se veía, creo yo, desde la época de la guerra de Vietnam, cuando, si ustedes ven el reportaje que está en Netflix, que es fantástico, se los recomiendo, la guerra de Vietnam, un montón de capítulos, todos muy largos, con imágenes que yo nunca había visto, con, qué sé yo, entrevistas a quienes participaron, a veteranos de guerra, un excelente reportaje que está muy centrado también en la vida del propio Estados Unidos, cómo se estaba asumiendo la guerra al principio, apoyándola, después se empieza a deteriorar ese apoyo, los jóvenes de las universidades empiezan a salir, empiezan los numeritos de las marchas, los hippies con sus banderitas, ponle una flor a tu rifle, al fusil, todo eso. Pero no fue un asunto meramente decorativo, hubo en algunas ocasiones muertos, hubo luchas feroces, la política realmente se encorajinó de una manera increíble y más o menos tenemos lo mismo ahora en Estados Unidos. Había pasado un intervalo de relativa consenso político en Estados Unidos, es decir, una época en que cada cual tiene sus gustos, prefiere a los demócratas, prefiere a los republicanos, pero en general uno tiene la idea de que todos están más o menos en la misma página, como dicen ellos. Ahora ya no, los demócratas se han ido hacia la izquierda, los republicanos se han ido hacia la derecha. Tenemos un presidente bastante vocal, bastante bueno para abrir la sanguchera. Y se esperan, las encuestas dicen, pero ya sabemos lo que valen las encuestas políticas. Las encuestas dicen que los demócratas obtendrían mayoría en la Cámara Baja, pero los republicanos mantendrían su mayoría que ya tienen en la Cámara Alta. Y ahí, ¿qué va a pasar con eso? No está claro. Así que esperemos. Quizá usted ya sabe lo que yo todavía no sé. En un plano local ahora, en la convergencia, el movimiento Convergencia Progresista, anunció solemnemente que algo así como en 2 semanas van a presentar una propuesta para modernizar las Fuerzas Armadas. En 2 semanas, el tiempo ideal para hacer un proyecto súper completo y detallado, por supuesto. ¿Y de qué se trata? Bueno, el primer punto que tocan me parece bastante razonable. Dicen aumentar los controles del gasto en defensa. Efectivamente han habido situaciones que son definitivamente irregulares y otros que parecen serlo. Y hay investigaciones en curso. En el caso de las policías y carabineros, ya para que les entro en detalle, todos sabemos también que ahí hubo metidas de mano en los cajones. Y eso es un asunto absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Y por lo tanto, controlar de algún modo el gasto está bien. Sería bueno también que se controlara un poco el gasto en el Congreso y en otras instituciones donde no hay ningún control, porque se supone que el control es el propio Estado que se descontrola. Ahí tenemos un catch-22, no veo cómo se soluciona eso. Y luego
viene el tema complicado. Dicen hay que integrar, incorporar en la formación, especialmente en las escuelas matrices, de los temas de derechos humanos. Pero fíjense, uno de los, ya vamos a entrar al tema de los derechos humanos, uno de los que se refirió a este proyecto que van a presentar, dijo, como ejemplo, para evitar episodios como el de Krasnov. Pregunta para la casa, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con evitar que alguien se suba a un estrado y haga un discurso o toque un tema que no debió haber tocado, como fue el caso de Krasnov? Evitar que pasen esas cosas se llama censura, no se llama derechos humanos. De hecho, supongo yo que uno de los derechos humanos es la libre expresión, ¿no? Por supuesto que la libre expresión tiene que llevarse a cabo en los contextos adecuados. Y el caso de Krasnov, que tiene muchas más aristas de las que ustedes se imaginan, me refiero a la intervención de su hijo, no creo que constituya un tema de derechos humanos. O sea, para evitar episodios como el de Krasnov, es decir, que hay una tácita aseveración de que los derechos humanos pasan en ciertos momentos por taparle la boca a alguien. O sea, alguien debe haberle tapado la boca quizás a Krasnov, sin duda. Pero eso no es un tema de derechos humanos, es un tema administrativo, es un tema de prudencia, si ustedes quieren, es un tema de disciplina. No es un tema de derechos humanos. Entonces, pero por ahí es como cuando uno empieza a ver, a través de estos resquicios derivados de analizar un poco el lenguaje que se usa, cuando se empieza a tomar la puntita del hilo que conduce a cuál es el verdadero, el auténtico meollo del proyecto. Yo no sé a qué derechos humanos se refieren, especialmente en lo relativo a las Fuerzas Armadas. Me imagino que están pensando en los atropellos a las personas, están pensando en el golpe militar del 73, están pensando en esas cosas. Pero eso ya es historia bastante antigua. Y en todo caso, las situaciones como golpes, cuartelazos, golpes de Estado, pronunciamientos militares, como quieran llamarlo, no son un asunto que derive o no derive de que hay una enseñanza de derechos humanos. Eso es bastante iluso pensar de esa manera. Quiero además agregar un punto, por ir a la filosofía, al fondo del asunto. Las Fuerzas Armadas de Chile o de cualquier país son organizaciones que tienen como objeto infligir fuerza letal. Están hechas para destruir el primer capítulo de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Para eso existen, para destruir la propiedad y la vida del enemigo cuando éste aparece. No sé qué sentido tiene ir a predicar los derechos humanos en una organización que está hecha para matar. Esa es la realidad. Las Fuerzas Armadas es un grupo de personas que están organizadas para emplear instrumentos de muerte en ciertas circunstancias. Un ejército que estuviera conformado por personas que se tomaran totalmente a pecho el tema de los derechos humanos, sería un ejército en que todos los soldados presentarían, antes de apretar el gatillo, una objeción de conciencia. Eso sería lo lógico que hicieran. Una persona que realmente está empapada con el concepto de los derechos humanos y con el derecho a la vida, no es capaz de pisar ni una hormiga. Usted no le puede obligar a una persona que realmente cree en los derechos humanos que mate a alguien. Los soldados están entrenados para infligir la muerte, en ciertos casos, por supuesto. No es que estén todos los días matando a nadie. Eso normalmente en la carrera de todo soldado y oficial de cualquier ejército del mundo, la mayor parte del tiempo, y la mayor parte de ellos nunca en su vida han visto una acción militar. Entran a las escuelas matrices, pasan los años, adquieren algunos grados y se jubilan, se retiran. Y nunca en su vida hicieron otro disparo salvo en las galerías de tiro. Pero llegado el caso, tienen que infligir fuerza letal porque el enemigo está intentando hacer exactamente lo mismo. Entonces, a mí me suena más bien a un deseo, encubierto con una palabrería muy hermosa, de hacer lo que siempre han pretendido los movimientos de izquierda, cualquiera que sea su nombre, su contenido del momento, su presentación en sociedad, su merchandise del momento, y es debilitar y neutralizar las Fuerzas Armadas, que siempre ellos las han visto como la piedra del tope en su camino. Y de hecho, si uno examina, y esto es un tema científico, si uno examina cómo y por qué pudieron producirse revoluciones en todas partes, en Francia, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, etc. En todas partes, la condición sine qua non es la destrucción moral y física de las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas están formadas por gente que ya no quieren
obedecer las órdenes de sus oficiales para cumplir una tarea que significa quitar la vida. Cuando los soldados están desmoralizados por derrotas, como pasó por ejemplo con el ejército zarista en la Primera Guerra Mundial, que les dieron palizas una y otra vez, estaban en unas condiciones espantosas, no llegaban los suministros, y ese regreso a las ciudades de esas millones de hombres armados y completamente desmoralizados fue lo que derrumbó el régimen zarista finalmente. En la Revolución Francesa, el rey nunca se atrevió, no porque fuera buena persona, nunca se atrevió realmente a usar fuerza militar porque sabía que estaban ya infiltrados por ideas distintas y que no iban a apretar el gatillo sus mosquetes. Entonces, todo movimiento revolucionario, todo movimiento de cambio, todo movimiento que ve en la sociedad tal como esta es un ente monstruoso y maligno que tiene que ser destruido, una de las primeras cosas que intenta hacer es debilitar el brazo armado de ese régimen o de ese sistema. Porque ellos ven siempre a las Fuerzas Armadas no como una organización permanente en el tiempo que está al cuidado para custodiar los límites, las fronteras y la integridad de una sociedad a lo largo de mucho tiempo y con cualquier régimen político. No, ellos la suelen ver siempre como simplemente algo así como la guardia pretoriana del régimen imperante. Así es que esto de los derechos humanos, que siempre suena muy bien, me parece desde luego ilógico. Ir a predicarle eso a gente que está preparada precisamente para disparar y para quitar el primer derecho de todo, que es el derecho a la vida. En cuanto al respeto a lo civil y todas esas cosas que tienen que ver con cómo llevar a cabo su labor, de eso ya existen convenciones muy antiguas. La Convención de Ginebra se celebró hace más de 100 años y ahí se determina cómo tratar a los prisioneros de guerra, cómo tratar a las poblaciones civiles. Incluso me parece que habían algunos capítulos en las primeras convenciones de este tipo donde se establecía qué armas no usar, porque eran demasiado crueles. Como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial ninguno de los bandos usó gases, como ocurrió en la primera, porque se consideró que era demasiado cruel, demasiado destructivo y además poco eficaz, dicho sea de paso. Así es que vamos a ver qué nos presentan la convergencia progresista en 2 semanas más. Yo creo que el tema del control del gasto en defensa, por supuesto, es obvio. Eso es un tema que lo está viendo el gobierno también, me parece. Pero lo otro, vamos a ver qué elementos ponen en el relicario o en el devocionario de los derechos humanos para ser dictados, supuestamente, a los cadetes para que se porten bien. Ok. Y vamos a uno de nuestros auspiciadores también. Ya hemos hablado de los relojes Edox, que yo estoy muy tentado de sacar el que está dentro de esa caja y ponérmelo en vez de esto que tengo, que de repente no funciona, de repente no sé. Y les voy a recordar a nuestros amigos de la viña del vino personalizado. Este es uno de los productos que tienen, esta cajita con 2 botellas del vino que ellos producen, que es un vino producido en una viña muy chica, pero producen sus cuantas miles de botellas al año, no muchas, pero producen. Ojo, mientras más se demore usted en ordenar su caja, menos probabilidades tiene de encontrar, porque la producción de vino siempre es limitada. Se produce una vez y se acaba. No. Entonces, estos vinos son muy bonitos para el paladar y son muy sabrosos en su imagen. Usted puede diseñar la etiqueta como quiera, inventarse la viña San Fernando, San Juan, Perico Los Palotes, el diseño que se le dé la gana. Usted manda el diseño, póngase en contacto con ellos tienen diseños listos, usted puede escoger o puede usted mandarles el que se le ocurra a usted, el diseño que quiera. Puede ser un diseño medio, no sé, usted verá. Pero lo más importante es que el vino es muy rico. Esa es la esencia del asunto. Este es un vino hecho por una viña pequeña, que además le ofrece dentro de esta caja esto, que es cómo llegar a constituirse usted mismo también en un productor de vino. Si tiene una propiedad agrícola con viñedo, con algo, aunque sea muy poco, usted puede producir vino, puede producir su vino, y aquí está todas las instrucciones con dibujos, con ilustraciones de cómo irlo haciendo para tener su propia viña, no solamente personalizada en la etiqueta, sino que personalizada en el vino mismo. Ahí están los datos a mi izquierda de cómo ponerse en contacto con vino personalizado. Este es un excelente regalo, además, dicho sea de paso. Esta cajita bonita es un muy bonito regalo y original
para o para llegar a esas comidas. Uno siempre en Chile tenemos la muy buena costumbre de llegar a una casa que nos han invitado a comer con vino, ¿verdad? Bueno, llegar con esto es una excelente idea. Respecto al tema que hablamos hace varios capítulos atrás, de este proyecto de cambiar el sistema de AFP, modificarlo, hay un proyecto del gobierno en el cual está incluido el tema del pilar solidario, y la oposición insiste en tratar separadamente ese pilar solidario antes de que se presente el proyecto completo. Y la razón, para los que no vieron ese programa se las voy a repetir, la razón es que apropiarse de ese proyecto, que parezca un proyecto no ya del gobierno, sino que un proyecto de ellos, que como todos sabemos ellos son los concesionarios vitalicios de por vida de todas las cosas buenas del mundo, de la solidaridad, del amor, de la equidad, de la justicia, del progreso. Entonces ellos quieren aparecer como propiamente los verdaderos creadores del programa. Para eso, por supuesto, le meterían muchos incisos, artículos y modificaciones, y al presentarlo separado y presentarlo de esa manera con muchos elementos de ello, lo podrían hacer aparecer como algo que es de su creación y además que sirve como resistencia, como baluarte para defender a los trabajadores de Chile de las fauces, de los empresarios, de los ricos, que les quieren robar toda su plata. Entonces están súper apurados porque de ese proyecto, esto del pilar solidario es la guinda política. Es la cosa que quieren ellos hacer suya, es lo más atractivo. ¿A quién no le gusta que de alguna parte caiga maná del cielo gratis, pues? Que haya alguien que quiera ser solidario con uno. ¿A quién no le gusta? Así es que ellos van a insistir en eso por una razón tan simple como esa: aparecer como los que propusieron ese proyecto. Ahora, yendo a otros temas de política nacional, la Democracia Cristiana anunció que una frase que ya se está empezando a usar con bastante abundancia, en política como en todos los demás ámbitos de la vida, alguien inventa una frase, a la gente le parece chora y la repiten como loros por mucho tiempo, como esto del domicilio político, hombre, por Dios. Entonces la DC volvió a insistir que su domicilio político es la oposición, lo cual es una estupidez, porque en realidad, ¿qué pasa entonces cuando ellos están en el gobierno, como fue en el caso? O sea, están en el gobierno, entonces su domicilio político era el gobierno. Ahora su domicilio político, o sea, no tienen domicilio, están permanentemente mudándose. Y esto lo hicieron en un Consejo Nacional ampliado, que de ampliado tuvo muy poco, porque hubo sectores que no participaron, sectores que están en otra postura. Es decir, precisamente uno de los problemas de la DC es que no pueden funcionar como algo ampliado en ninguna cosa, porque están divididos entre los que tienen posturas más de izquierda, lo que pasa siempre con la DC, los que tienen posturas, eso que llaman ellos de centro, e incluso algunos ahí que quisieran colaborar más con el gobierno. Entonces, eso del Consejo Ampliado es meramente una denominación verbal, que no tiene ningún contenido. Se dijo además, al terminar este Consejo Ampliado, donde no participó la mitad de la Democracia Cristiana, que el partido, otra frase clásica, salía fortalecido. ¿Cómo puede salir fortalecido un partido que en su consejo, que es para salir fortalecido, supongo, entre otras cosas, no participan los opositores a las posturas que estaban en este Consejo Ampliado? ¿En qué sentido se sale fortalecido? Estamos fortalecidos tras la crisis, dijeron, aunque faltó más de la mitad del partido. Luego dijeron otras cosas que son francamente dignas de dijeron, llamamos a liderar, a todos a liderar. Otro absurdo, si todos lideran, nadie lidera, ¿no es cierto? El líder siempre es por definición uno o dos, no pueden ser todos los que lideran. Eso se convierte en una asamblea radical, un griterío, en una montonera. Así que ya es una frase absurda. Llamamos a todos a liderar, a dialogar y relacionarse de forma fraterna, pues hombre, todo esto diciéndolo en un consejo ampliado donde los fraternos, los hermanos a los que querían contar con ellos no estaban. Y actuar con responsabilidad. De nosotros depende nuestro destino. Aquí a esa altura a mí se me empezó a correr aquí una lágrima.
Debemos construir una propuesta, fíjense, ya Cantinflas, quédese tranquilo. Debemos construir una propuesta y relato, o sea, un cuento. Un relato es un cuento, en este caso un cuento del tío. Un relato, y aquí viene otra frase siniestra, a mi juicio, muy repetida, para reencantar a la comunidad. Ustedes saben lo que es un encantamiento, ¿verdad? O sea, es como esos magos así que llegan de repente y hipnotizan a la gente. Harbalay, hop, hop. O sea, quieren meterle el dedo en la boca a la gente otra vez. Y para eso necesitan nuestro cuento del tío. Eso es lo que significa tener una propuesta y relato. La democracia cristiana, la izquierda en general, el centro, no tienen ningún relato hace tiempo. Por eso es que están donde están, estimados amigos. La izquierda tenía un relato antes. Era el relato del socialismo, con vino tinto y empanada. La construcción del socialismo, compañeros, como decían. Inspirado en las ideas de Marx, Engels y Lenin y otros personajes por el estilo. Eso era un relato. Era un pésimo relato, pero era un relato. Era más que un relato, era una ideología, era una propuesta, era una agenda, no sé. Eran los 10 mandamientos. Pero ahora no tienen relato. No tienen. Son como esos cardenales del siglo XVIII que no creían en Dios. Siguen siendo cardenales, algunos pretenden ser papas, se persignan en las mañanas, hacen misa, pero no creen en Dios. Yo creo que hay mucha gente en la izquierda que se pegó al alcachofazo porque no todos son tan obcecados de que el socialismo, entendido como debe entenderse, no funciona y nunca ha funcionado. Entonces, no tienen propuestas, pues. No tienen propuestas, tienen palabras nada más. Tienen cantinfladas, pues hombre, que la justicia, que la equidad, porque pues hombre, pero no. Tienen mentiras. Tienen gestos, tienen puños en alto, tienen ojos en blanco, tienen el póster del Che, todavía algunos que lo están sacando el baúl de los recuerdos y lo están pegando con chinches de nuevo en el muro. Eso tienen. Pero no tienen propuestas. Propuestas, no, me imagino yo que es una proposición. Y una proposición es hacer una serie de razonamiento para explicar cómo son las cosas, detectar dónde están los problemas y ofrecer un recetario. Eso es una propuesta. Ninguna de esas cosas la ha hecho ni la democracia cristiana ni ningún partido, ni durante el gobierno ni ahora. Durante el gobierno, que tenían todas las oportunidades, lo que hicieron fue también no proponernos ideas, sino que espetarnos frases. Transformaciones profundas, meterle la mano en el bolsillo, los ricos, ricos, ricos. Justicia, equidad, educación gratuita y calidad. ¿Y cuántas frases más se me han olvidado? Varias más, seguro. Pero no fueron nunca propuestas, porque además una propuesta, aparte de ser una expresión específica, detallada y raciocinada, tiene una logística, tiene una expresión operacional. O sea, creemos que este es el problema y que esta es la solución, y para implementar la solución, este es el cronograma, este es el organigrama, vamos a hacer esto con tal organismo y vamos a hacer esto otro. Nunca hubo eso. Por eso que el gobierno fue tan malo, el de la señora Bachelet. Porque era un despelote, era un desorden, ellos mismos lo saben muy bien. Y algunos hablan, los más valientes de entre ellos, los que tienen un poquito menos de miedo a la funa partidista, hablan de que, bueno, parece que en realidad tratamos de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Así que, ¿en qué está la democracia cristiana y en qué está la izquierda en general, diría yo? Están buscando relatos, están buscando palabras. ¿Ven ustedes, por ejemplo, la nueva mayoría ahora tiene otra denominación, se llama convergencia progresista. O sea, una vez más, la solución pasa por cambiar las palabras. Esto es como las agencias de publicidad que venden el mismo producto pero le ponen otros discursos. Así es que lo de la democracia cristiana, que ya la hemos visto celebrar no sé cuántas reuniones de este tipo, también con nombres distintos. Asamblea ideológica, ahora Consejo Nacional Ampliado, ¿cuántos nombres más? Mándenmelos por mail porque a mí se me olvidaron. Y se reúnen y salen más fortalecidos que nunca, en realidad salen más divididos que nunca. De hecho, si no salen divididos porque fueron solo una de las fracciones. O sea, la reunión misma implica que están divididos porque solo se reúnen en esos consejos una parte de ellos. Y no ofrecen nada al país, no le ofrecen nada más que palabras, palabras y más palabras, y ahora nos quieren construir y nos quieren ofrecer otro relato, otro cuento del tío.
Otro discurso lleno de palabras gorditas y sabrosas que suenan bien. Justicia, equidad, gratuidad, pues es una palabra que a todo el mundo le encanta. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Calidad, ¿a quién no le gustan las cosas con calidad? Puras vaciedades, puras vaciedades. Así es que esto se ha convertido casi en una farsa. O sea, es una farsa ya hace rato. Nunca hicieron autocrítica. Hablan de autocrítica, pero no cometen autocrítica. Hablan de proponer ideas, pero no proponen ideas. Hablan de salir fortalecidos y salen debilitados. Hablan de examinar los proyectos con altura de mira y ver lo que es bueno o malo, pero en realidad se oponen desde el principio. Es decir, una postura ideológica que era nefasta a mi juicio, pero que tenía seriedad en el sentido que había gente que creía en ella. Creían en lo que creían y la ofrecían, la proponían y luchaban por ella, se ha convertido, con el paso del tiempo, en un cascarón vacío, en un montón de palabras que suenan a hueco. Y con cada vez menos feligreses. Yo me voy a dar el trabajo de revisar en mi base de datos los mails que me han llegado de muchas personas, sin dar nombres por supuesto, contándome la misma historia, como ese chiste del tipo que yo era un descreído y ahora me tienen tocando el bombo en una manifestación evangélica. Entonces tengo muchos mails que dicen yo era comunista, yo nací en el medio izquierdista, mi padre era izquierdista, mi tío abuelo era sindicalista, bla, 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 pero, y cuentan las circunstancias en las cuales se pegaron la palma en la frente. Así que este es un relato que me suena a lo mismo que vi, que creo que les conté en la Notre Dame, un cascarón vacío, donde si el cura se sube al púlpito a predicar, predica a un espacio con cada vez menos feligreses. Y aquí veo en las noticias que se va a la generación, porque ahora todo es con generaciones, los millennials, la generación política del 2011. Se van Jackson, Boric y Vallejo, anuncian dejar la Cámara. Bueno, primera cosa, yo nunca les he creído mucho a los políticos cuando anuncian que se retiran. Es como esos rockstar que se retiran 20 veces y hacen otras tantas giras de despedida y embolsan una cantidad de plata. Y por otro lado, se retiran o no, yo no sé si serán recordables, no sé qué grandes proyectos que hayan conmocionado a la nación, conmovido a la nación, hayan presentado jamás en su vida Jackson, Boric y Vallejo. En fin, y eso será todo por hoy, estimados amigos y amigas. Mañana les sigo contando, bueno, mañana probablemente nos vamos a dedicar a examinar lo que ya sabremos, los resultados de la elección en Estados Unidos, que es muy importante no solo para ellos, sino que para todo el mundo. Muchas gracias por su atención y no olviden, pueden ver este programa en el canal 31 del cable de Telefónica Manquehue. Y eso sería todo. Gracias a los que se siguen sumando a Patreon y gracias a los que me siguen mandando mail. Hasta mañana.